La tomografía computada es muy interesante en las oclusiones de colon, porque no solo nos puede poner de manifiesto la etiología, sino que además nos brinda valiosísima información acerca del sector del colon comprometido y su vitalidad. En este caso vemos, a modo de ejemplo, una tomografía que se realizó en un caso de vólvulo de sigmoides, donde la D representa al sector del asa distal y la P al sector del asa proximal, y aquí vemos las diferentes alturas, cómo se ve en el corte tomográfico y la imagen característica en ojo de huracán correspondiente al sector del pie del vólvulo. Sobre todo destacar que tiene mayor precisión para lograr elementos de isquemia y el compromiso regional debido a la etiología. Nos permite diferenciar y descartar falsos positivos, por ejemplo, en los casos de hilio paralítico. La oclusión sectorial, es decir, la parálisis sectorial de un sector del colon, reconocido como síndrome de Ogilvy, que da una expresión parecida a la oclusión intestinal, se puede diagnosticar y descartar por la tomografía. Además, en los sectores de los ángulos, en el ángulo derecho y ángulo izquierdo, que son difíciles de valorar porque no son accesibles a la clínica. Es muy difícil llegar a palpar una tumoración que no asoma por el reborde costal. Y también nos permite ver con mucha precisión el nivel del obstáculo. Pero además nos pone de manifiesto la causa. ¿Por qué? Porque tiene una sensibilidad del 94 al 100% y una especificidad del 90 al 95% para diagnosticar cáncer de colon, específicamente tumores de colon. Y además descarta complicaciones. Y podemos considerar que en 10 minutos tenemos un estudio completo sin necesidad de movilizar al paciente del centro asistencial. Entonces es fundamental la tomografía ante estos hallazgos. Y podemos valorar criterios de gravedad, que es donde más se hace interesante porque es lo que nos va a definir la conducta quirúrgica. ¿Sí? Una distensión del ciego mayor a 12 centímetros se habla de ruptura inminente. Un engrosamiento parietal nos habla de elementos de isquemia venosa. Un menor de realce, una falta del realce de la pared con el agregado de contraste intravenoso nos sugieren elementos de isquemia. La presencia de aire en la pared del colon, que se traduce como neumatosis colónica, es un elemento inequívoco de necrosis o de necrosis irreversible. En este caso está señalado por la flecha rosada aquí en la tomografía y también en la radiografía que se deja ver. No es lo más frecuente verlo en una radiografía, pero en este caso afortunadamente se ve y se confirmó con la tomografía. Y también elementos de neumoperitoneo por ruptura diastásica del recto, en este caso, ahí se ve con las flechas azul, neumoperitoneo libre en el abdomen. Bien, nos brinda elementos, dijimos, de valoración regional y general, pensando sobre todo en la etiología. Como dijimos anteriormente, una oclusión cerrada de colon en el 70% de los casos es por cáncer. En este caso, esta paciente con la oclusión cerrada de colon, ustedes verán aquí a la izquierda la radiografía de abdomen donde se ve simplemente distensión del colon y no tenemos ningún dato más adicional. En la tomografía vemos cosas muy interesantes, ¿sí? Cosas que nos llaman la atención. Aquí en el hígado, en este sector, que ahora veremos que esa imagen del hígado en este contexto es sugestiva de metástasis hepática, ¿sí? Podemos ver líquido de ascitis como elemento de carcinomatosis o también podría ser por un elemento de edema y exudado a nivel del peritoneo. Pero aquí, ya más cerca del vaso, en el sector del colon, lo que sería el ángulo izquierdo, podemos ver lo que es el tumor del colon, que se continúa a ese nivel y tiene su cuerpo, mayoritariamente la porción más grande del tumor, bien por debajo del vaso, es decir, bien en el ángulo esplénico del colon. Esto nos brinda información de la topografía, del tamaño tumoral y de los elementos de diseminación a distancia que son fundamentales para tener en cuenta en cuanto a la terapéutica y el pronóstico. La tomografía nos brinda también elementos fundamentales del propio tumor. Nos permite ver la distensión del colon y en los cortes inferiores nos permite ver aquí, como aquí, la estenosis del sector sigmoideo o de la unión rectosigmoidea con una tumoración
como se ve habitualmente como parte blanda a nivel de ese sector del colon. Incluso nos permite la tomografía hacer cortes sagitales donde vamos a ver con mayor precisión. Aquí vemos, cortes coronales. Aquí vemos el sector de la sigmoidea distendida y la tumoración que acá está ocluyendo la luz del colon. Si nosotros hacemos cortes sucesivos, podemos ver toda la sigmoidea y acá se ve perfectamente la oclusión por una tumoración del colon a ese nivel. Donde ponemos en aumento se ve de manifiesto el colon con el aumento, con el tumor que está ocluyendo la luz del colon, el aumento del grosor parietal que se muestra ahí en las estrellas verdes. El tratamiento en líneas generales toca básicamente 5 puntos. Por una cuestión de orden, empezamos por la parte hidroelectrolítica. La reposición hidroelectrolítica y la corrección de los factores en déficit es importantísima para estos pacientes y poder realizar el tratamiento dentro de las mejores condiciones posibles. El colon es el sector de intestino que más absorbe el potasio, que más reabsorbe el potasio, y su oclusión determina una depleción del potasio, que hay que corregir, hay que ir a buscar. Entonces se le hace un iogonograma al paciente en esta situación y se repone el potasio de ser necesario y en el ritmo que sea adecuado. La antibiótico-terapia es mandatoria en los cuadros de oclusión intestinal, como vimos, y sobre todo en las oclusiones de colon, que como ya vimos también, tienen una mayor carga bacteriana y están más propensos a la septicemia. Entonces, la antibiótico-terapia sistémica empírica es una de las primeras indicaciones cuando hacemos diagnóstico de oclusión de colon. De la táctica quirúrgica, y ya pensando en la cirugía, lo que nosotros tenemos que tener en mente es valorar la viabilidad del asa, ¿sí? Es fundamental porque eso va a determinar la conducta a seguir y la táctica intraoperatoria. Va a determinar si realizamos y en qué forma realizamos una peritoneal, es decir, un lavado peritoneal, si aspiramos el líquido que se había derramado por perforación o por permeación, o si secamos y lavamos. Bueno, la combinación de eso va a depender de los hallazgos intraoperatorios. Y luego asegurar la continuidad intestinal, que lo más frecuentemente en una oclusión de colon que se opera de urgencia, esto se asegura con una detransitación, es decir, una colostomía. La mortalidad operatoria en los pacientes operados por oclusión de colon se estima entre un 2 y un 8%. Y hay que tener en cuenta que en el caso de requerir resección, esa mortalidad puede aumentar de un 16 a un 21% en pacientes mayores de 70 años. Viendo estas tasas de mortalidad, es importante tener en cuenta que si yo puedo evitar llegar a una cirugía en urgencia, voy a tratar de evitarla. ¿Por qué? Porque está comprobado que disminuye la mortalidad, mejora la valoración del estado general, mejora la valoración del enfermo y su estado general. No solo eso, sino que además valora lo que es la extensión de la enfermedad, ¿sí? Podemos estadificar mejor la enfermedad e ir a la cirugía con un entorno mucho más concreto. Entonces, nos preguntamos cuál es el rol que ocupa la endoscopía en la oclusión cerrada de colon. Entonces, bien, veamos. Y lo que hay que tener bien claro es que no podemos plantear una endoscopía digestiva baja en un cuadro oclusivo ante la presencia de irritación peritoneal y ante la presencia de shock. Es decir, como está bien ahí recuadrado en rojo, la endoscopía se indica cuando no hay irritación peritoneal y cuando no hay shock, es decir, sin irritación peritoneal y sin shock. La endoscopía tiene que descartar necrosis mucosa para poder seguir adelante con la terapéutica. Si el endoscopista ve necrosis de la mucosa, ese estudio ya no se puede seguir porque se considera que ya hay necrosis parietal. ¿Para qué me sirve la endoscopía? Bueno, en los casos suboclusivos o en algunos casos oclusivos seleccionados, donde no hay ningún elemento de sufrimiento isquémico, yo puedo colocar un stent para sacar al enfermo de la oclusión, estudiarlo mejor, compensarlo mejor y luego planificar una cirugía electiva con un equipo más entrenado, más especializado y un equipo más completo. Eso por supuesto que va a depender del lugar donde esté. En los casos de los vólvulos de sigmoides, la devolvulación endoscópica
se hace cada vez más frecuente, sobre todo en pacientes añosos con alto riesgo quirúrgico. Es pasible y es posible que el endoscopista, mediante técnicas de insuflación y aspiración, logre devolvular ese sigmoides que por supuesto no debe tener elementos de isquemia reversible. ¿Sí? Y también es posible, ante una oclusión parcial o casi total, evacuación